sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta Casa de la Cultura, esta Casa de Caballero Bonal, que es la casa de todos aquellos que aman los libros. Esto es un karma que nosotros, bueno, karma no se dice, un mantra, perdón, no sé la palabra, un mantra que nosotros repetimos siempre, que esta es la casa de Caballero Bonal, pero que es la casa de todos, porque todos amamos las letras, la cultura, los libros. Y hoy es maravilloso ver todo el salón lleno de caritas sonrientes, de personas de todas las edades, de todas las facciones, de todos los lugares. Es la señal de que Alex sabe llegar a muchos públicos, a muchas personas, y que su literatura, su creación va más allá de un solo ámbito. Eso me gusta mucho cuando un escritor es capaz de tocar diferentes temas y diferentes públicos. Eso es muy bonito y es un don que algunas personas tienen, y me consta que Alex Padina lo tiene. Esta novela que decíamos que era inquietante, decíamos esta mañana en la televisión, estábamos hablando de una novela inquietante, pero que es una novela que yo creo que tampoco es eso. Eso es el principio, ¿no? Pero es una novela que, aunque se llama Diario de un muerto, no va de la muerte, va de muchas más cosas, va de... Eso es, la muerte no es más que un momento, yo no diría un atrezo, es más que eso, pero sí que es como un escenario donde suceden cosas que pueden ser inquietantes, pero pueden ser sobre todo enriquecedoras y pueden ser nutritivas. Yo no voy a empezar la novela, yo solamente estoy aquí para darles a todos ustedes la bienvenida, y para dar la bienvenida a nuestra amiga Paqui Cortés, que me alegra muchísimo tenerla en este estrado. Otras veces espero tenerla como protagonista absoluta, porque ella también es escritora, es poeta, sobre todo poeta, y es muy recomendable también conocerla en esa faceta. Hoy está como partener, como amiga, como presentadora, como entrevistadora también de Alex Padina, así que le voy a dar el paso directamente a ella y vamos a disfrutar esta tarde de este Diario de un muerto. El vaso se hizo trizas. Desapareció su esencia. Se fue, se fue, se fue, se fue. Doblar campanas con ecos plañideros que un alma inmaculada desprestigia en los linderos flotar se ve. Y tú, la he de ver, ¿qué hiciste con tus lágrimas? ¡Ja! Déjalas correr. Mira, el angosto féretro encierra tu Leonore. Oye los cantos fúnebres que entona el fraile. Ahora, ven a su lado. Ven. Antífonas salmodien a la que un noble cetro fue digna de regir. Un ronco de profundis a la que yace inerte, que con morir indignos, los que amabais en ellas solamente las formas de mujer, pues su altivez nativa os imponía tanto, dejasteis que muriera cuando el fatal quebranto posó sobre su sien. ¿Quién abre los rituales? ¿Quién va a cantar el requiem? Quiero saberlo. ¿Quién? ¿Vosotros, miserables de lengua ponzoñosa y ojos de basilisco? Mataron a la hermosa, que tan hermosa fue. De Calimus cantasteis en mala hora, el sabbat entonar. Que su solemne acento sube de excelso trono, como un sollozo amargo que no suscite encono, en la que duerme en paz ella, la hermosa, la gentil Leonore, emprendió el vuelo en su primera aurora. Ella, tu novia, en soledad profunda, huérfano te dejó. Ella, la gracia misma ahora reposa en rígida quietud, en sus cabellos hay vida aún, mas en sus ojos bellos no hay vida, no, atrás. Mi corazón late deprisa y en alegre compás, atrás. No quiero cantar el de profundis majadero,
que es inútil ya. Tenderé el vuelo y hacia este espacio me lanzaré en su noble compañía. Voy contigo, alma mía, sí, alma mía, y humeante cantaré. Silencien las campanas, sus ecos plañideros acaso le hagan mal. No turben con sus voces la beatitud de un alma que vaga sobre el mundo con misteriosa calma y en plena libertad. Respeto para el alma que los terrenales lazos triunfante desató, que ahora luminosa, flotando en el abismo, ve amigos y contrarios, que del infierno mismo el cielo se lanzó. Si el vaso se hizo trizas, su eterna esencia libre se va, se va. Callad, callad, campanas de acentos plañideros, que su alma inmaculada del cielo en los linderos tocando está. Este poema está y no está en el magnífico libro de Ala Espadina, al que tengo hoy el honor de acompañar en la presentación de la que es su primera novela, no su primer libro, porque es conocido, es poeta, es polifacético. Yo he disfrutado mucho en el proceso de preparar esta presentación, porque leer este libro es un lujo, y leerlo escudriñando todo con el autor es un regalo. Entonces yo no he escrito nada, y como normalmente en las presentaciones hay que presentar a la gente, voy a leer lo que pone en el libro sobre Ala Espadina y luego ya hablamos con él, ¿no? Ala Espadina, que nació en Londres hace un cuarto de hora, en el 81, es escritor y poeta bilingüe, ha publicado los poemarios Yo soy Azael y Malversado, de Editorial Platero, y su obra ha sido reconocida por diversas instituciones y publicaciones internacionales, entre ellas esta casa, el fanzine chileno Hágase la Poesía, el Dark Poets, que eso lo pronuncia mucho mejor, Club del Reino Unido y la revista cultural de Madrid Review. Colabora con La Voz del Sur, a través de su columna de opinión La Mirada Tangente, y es vocalista de la banda Songs of Sorrow y She Has Stigma. Oh, thanks. Su obra combina influencias góticas y realismo mágico para explorar la experiencia íntima y las cuestiones esenciales de la existencia. Diario de un muerto es su debut, como ya hemos dicho, en narrativa, un paso esperado por quienes han seguido su obra poética y de verdad un universo creativo y añado maravilloso. Así que aquí tenemos a Ala Espadina, el autor. Muy buena. Gracias a todos por venir y bueno, gracias Pepa por ofrecerme esta casa. Ya sabes que soy de la opinión de que la fundación es más que una mera fundación. Un corazón que late realmente en el tejido cultural jerezano, y creo que lo que has comentado sobre la diversidad de rostros que tenemos es una de las características de la fundación, que abre sus puertas a autores y autoras que tienen perfiles diversos dentro de lo que es el mundo literario, no solo la poesía, sino que conviven muchos otros géneros. Vimos también el compromiso social que también tiene la fundación, que yo le doy un valor tremendo, y para mí es un tremendo orgullo estar aquí. Y bueno, obviamente pues aquí, que se ha marcado ahí un recital increíble con ese poema de Allan Poe, y bueno, para los que hayan leído el libro y quienes lo vayan a hacer, pues verán que guarda relación, ¿no? El tono no es tan solemne como el poema de Leonor, o de Leonora, o Leonore según la traducción. Y bueno, gracias por supuesto a la editorial Platero por apoyar y creer en mi obra, porque si no, pues no estaría aquí. Así que es muy bonito pues, contar una editorial que tiene una distribución, que apuesta por autores noveles y que permite ver realizado el sueño. Yo no voy a decir más, porque tú me vas a preguntar un montón de cosas y miedo tengo. Yo sí voy a decir una cosita más, perdón. Sí. Yo quiero que todo el mundo sepa que estaría mal decir que no nos hemos preparado la presentación, ¿no? Sería hasta una falta de respeto. Sí nos hemos preparado. Quizá hubo demasiadas cervezas de por medio.
Y convenimos en que del caos nacen cosas muy bonitas. Obviamente, aquí se ha leído el libro 2 o 3 veces, de distintas formas, del principio al final, salteado y tal. Y hemos hablado de muchas cosas que a veces guardamos relación con el libro, a veces no, pero al final todo pues, nos llevaba a una serie de reflexiones. Y yo no sé qué me va a preguntar hoy, pero hemos pensado que quizás esa es la mejor forma, para que no sea aquí un rollo, yo hablando sin parar. He venido a hablar de mi libro, como dijo el señor Umbral, y vamos a ver qué sale. Así que no disculpáis si nos vamos por los cerros de Úbeda, pero creo que precisamente es la forma más humana y cercana de analizar el libro y todo lo que intentamos plasmar en él. Muchas gracias. Como veis, hay una cosa que yo he disfrutado muchísimo preparando esta presentación, y es que Alex habla mucho, ¿vale? Escribe mucho y escribe muy bien. Yolanda dice, sí, habla mucho. Y es verdad, entonces, para mí va a ser muy fácil. Y aunque no sepa, yo sí tengo muy claro qué es lo que quiero que vosotros veáis hoy de Alex y de este libro que merece la alegría. Voy a empezar, le he dicho antes, voy a empezar por una frase del libro y vamos a empezar fuerte. La frase es como si cada vez que regreso me reconociera un poco menos. ¿Cuánto te has desconfigurado, reconocido, desconocido, reinventado a ti mismo, haciendo Diario del Muerto? ¡Wow! Ha empezado la cosa fuerte, vamos. Menos mal que hablo mucho, porque ahora me he quedado sin palabras, ¿no? Esa pregunta ha empezado fuerte, pero bueno, cuando te meten un golpe a la espalda al principio también te despierta, ¿eh? Diría que, iba a decir mucho, pero creo que demasiado. Sinceramente, el escribir, todo el que haya probado a escribir en primera persona, y no un diario mío sobre Alex Padina, al final escribir es un trabajo de empatía, que uno tiene que empatizar con los personajes que está desarrollando. Claro, cuando el protagonista es el que habla en primera persona, llega un momento en el que esa frontera entre quién soy yo y quién es el personaje empiezan a entrelazarse. Y hay mucho de Alex Padina en la novela. Demasiado. Claro, el quien lo lea, pues hay cosas que se le van a escapar si no me conoce en la intimidad, pero hay incluso detalles, diría que incluso mágicos, que parecen casi irreales, que son experiencias que yo he vivido. El terminar algunos fragmentos de este libro, que no siempre escribí de forma lineal, a mí hay momentos en los que me ha agotado. Me ha agotado a nivel emocional. O sea, yo nunca he llorado escribiendo. Y yo he terminado algunas partes de este libro y me ha costado, he tenido que coger el aire. Y decir, porque al final estoy viviendo. O sea, cuando uno escribe, y lo sabéis quienes, bueno, vosotras que me acompañáis aquí, y sé en el público mucha gente que escribe, te empieza a meter en ese mundo y van pasando los minutos y se convierten en horas, y ya hay un momento en el que estás tan metido en el texto y ya llegará la corrección después, y hay repeticiones, y hay una falta de ortografía. Llega ese momento en el que se forma esa bola, ese universo va cogiendo cuerpo, y a mí me costaba, como tú dices, volver a formar esos pedazos y decir, bueno, este no eres tú estás vivo. O sea, creo. También sé que todo esto será un sueño maravilloso, porque con tanta gente en la sala para mí es un poco un sueño, muy bonito, pero sí, ha sido complicado. Ha sido complicado y ha sido una gran catástrofe. Algunos que otros nudos en la garganta, entiendo. Sí. Porque, bueno, él me decía, bueno, yo también te he cogido a ti porque eres psicóloga. Yo no trabajo gratis, pero hoy con una copita de Soledad ya me ha ganado, ¿sabes? Y al final esto que estás diciendo es como enfrentarse a un espejo. No sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de miraros a los ojos en el espejo, no a la frente, a la ceja, a la boca, no, miraros frente al espejo, a los ojos, y realmente es difícil. Y yo entiendo esta novela como ese ejercicio tremendo y difícil de mirarse frente al espejo, y eso es tremendamente difícil. Entonces ahora me saco otra frase, no del libro, sino de una de nuestras conversaciones
en las que hemos preparado este día de hoy, en el que Alex Padina me dice, no sin cereza en la mano, he escrito mi libro como si fuera el último libro que voy a escribir. Ya. Punto suspensivo, así. Obviamente cuando uno está reflexionando sobre la vida que se detiene, no he dicho que termina, he dicho que se detiene. Y creo que eso es importante. Uno empieza a pensar, ¿y si fuera yo el protagonista, como decía antes, ¿no? Y entonces me di cuenta que este bien puede ser el último libro que escribe, igual que esta puede ser la última presentación, el último vaso de agua que me beba, y espero que no sea ese caso para nadie que está aquí presente, que hoy sea el último. Ojalá, os deseo la vida muy larga a todos. Pero es una realidad. Yo, por desgracia, lo descubrí joven, que las cosas que uno más quiere pueden desaparecer de golpe y porrazo, cuando menos te lo esperas. Entonces, eso yo me lo he planteado y creo que se nota. Yo quise dejar una novela que pudieran leer mis hijos algún día y que pensasen, bueno, este es mi padre, esto es lo que, aquí está lo que él aprendió en su vida o está el eco de su voz. Como digo, hay muchas cosas que ocurren que gracias a Dios no me han pasado, porque esto hay que dramatizarlo un poco, para que la novela también enganche a los lectores, ¿no? Gracias a Dios, como digo, hay algunos detalles que no voy a decir para no spoilear, que ya se puede decir spoiler, con E y con tilde, ¿no? Sí, ya está reconocido, ¿no? Siendo medio británico no suelo meter anglicismo cuando lo puedo evitar. Pero sí, o sea, eso que te dije, quizá inspirado por Gandrinos, es muy cierto. Y creo que quien lea la novela va a encontrar un libro que, ojo con lo que voy a decir, ¿no? No es un libro de autoayuda, no para nada, pero sí creo que es un libro que invita a la reflexión. Eso es lo que yo quería al final transmitir, que alguien, independientemente de su credo, si es creyente, agnóstico, ateo, espiritual, que todo el mundo lo pudiera leer y le invitase a la reflexión sobre nuestro tiempo aquí en el mundo. Y fijaros, de cada cosa que dice Alex, mientras lo oigo voy pensando en la novela. Y en la novela hay una cosa que me ha pasado a mí leyéndola, y es que cada párrafo es una novela en sí misma, para mí. Y de cada párrafo yo haría una novela nueva, porque hay una densidad de pensamientos, de ideas, de contenido, que están enlazados con una historia que, como bien decía Pepa, la muerte es el escenario. Y aquí me he hecho una pequeña lista de temas que trata, así como quien no quiere la cosa, Alex Padina en su novela. Amor, dolor, pérdida, duelo, sufrimiento, culpa, soledad, libertad, ataduras, límite, miedo, hombría, muerte, propósito vital, familia, felicidad, calma, paternidad, maternidad, celos, sexo, posesión, aceptación, condescendencia, lealtad, seguridad, perdón, música, cultura pop, Halloween, multiverso, miedo a lo desconocido. Podría seguir. Una sola novela puede tratar uno solo de estos temas y ya tener existencia por sí misma, ¿cierto? ¿Cómo puede funcionar la mente de un autor que es capaz de meter todo esto en un solo libro? Cierto, has escrito el libro como si no hubiera más libros en la historia por escribir, pero yo quiero la saga completa, vamos. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo me puedes hacer esto, Carolina? A ver, es una... Pepa lo ha clavado, ¿no? Cuando le hablaba sobre este proyecto a las personas del Diario de un Muerto, ¿no? y la reacción inicial, obviamente, ¿sobre qué va? Le digo, esto sí que no es spoiler, es que lo decía la portada, que está muerto, ¿sabes? No es un muerto que está contando su historia. Y es verdad que, como decía, la muerte realmente es un escenario, es el escenario en el que se desarrolla una historia que es una historia de superación, de aprendizaje vital. Como digo, es complicado entrar en demasiado detalle sin destrozarlo para quienes se lo vayan a leer, pero sí puedo comentar que creo que todas esas cosas están presentes sin que se atropellen, porque al final son todas cosas las que está hecho una vida, ¿no? Hay conceptos que suenan quizás muy grandilocuentes, el amor, la muerte, la tal,
pueden serlo, pueden dar vértigo, pero al final yo encontré una moneda con dos caras, una cara más tenebrosa y una cara más amable. Y eso era lo que me sirvió de guía para canalizar y mover todo lo demás, ¿no? Uno es el amor y el otro es el miedo. Creo que muchas de las cosas que tememos en nuestra vida, en nuestra existencia, nacen del miedo. Y yo no llegué a esta conclusión antes de escribir la novela, sino terminando la novela. Me di cuenta que los celos provienen del miedo. El miedo a ser sustituido por otra persona. La ira, si hay alguien aquí que le gusta ver a la cara así, ya lo decía Yoda, que lleva al lado oscuro. Para los hombres, muchas veces las conductas también más sexistas, más machistas, también provienen del miedo, del qué dirán, ¿no? del aceptarse. Y hay un problema, que es que admitir que uno tiene miedo es sinónimo de admitir que uno es cobarde. Y admitir que estás mostrando cobardía es difícil, porque es algo que ataca a la dignidad. Y si otra vez lo vemos desde ese prisma de usar la palabra hombría, pues es como, yo un cobarde. Pues lo mismo sí, chica mía, lo mismo sí eres un poquito cobarde. Lo mismo pones una cara y pones un genio, pero lo mismo eso está en el fondo de la cuestión. Entonces, me di cuenta que el dragón, la hidra de la novela, era el miedo. Y era el gran rival del protagonista. Y por otro lado está el amor. A mí me gusta mucho cómo definía el amor Antonio Galo. El deseo de unión total. Es verdad que cuando Gallagher comentaba, hablaba de un amor eros, el amor romántico, pero vamos, creo que se puede aplicar a cualquier tipo de amor. Si nos vamos a las clasificaciones griegas, ¿no? de amor, realmente eso es lo que intento reflejar. Unión total con el todo. O sea, no, la expansión total del ser, de la conciencia, para mí es la última forma de amor. El superarse a uno mismo. Y el amor, creo que también es ausencia. Que normalmente tú dices, ausencia y amor, ¿cómo pueden ser? ¿No? ¿Cómo puede definir el amor como ausencia? Pero precisamente el amor es la ausencia de miedo. El amor puede ser la ausencia de soledad. Entonces, el amor también es ausencia, es algo que he aprendido. Guiándome por esa moneda de dos caras, creo que podía meter la lista de la compra. Hoy este chiquillo no ha visto mis preguntas, pero aquí hay, ¿vale? Hay conexión. La lista de palabras que yo he puesto, sin que nos hayamos puesto de acuerdo en esto, la primera palabra es amor y la última es miedo. ¿Vale? ¿Verdad? Me ha hecho el truquito de magia, saco mi carta. Y el segundo truquito de magia es que a continuación yo le iba a decir pregunta número... ¿Dónde está? Como hablo mucho, me he ido cargando todas sus preguntas ya, pero como me quedo solo, como empieza a hablar. La 8 es como hacer la lista de la compra. Hasta mí me la estáis tú. Esto es la parte mística de hablar de muertos, ¿sabes? Decíamos, perdona, que decíamos en nuestra conversación una frase que me gusta mucho, que me dijo una vez Yolanda, yo lo traduje al inglés y me dio un poema. Y en inglés es Nothing is by chance in poetry. Nada ocurre por casualidad en la poesía, pero lo podemos adaptar a esto. Fíjate la magia que nos invoca ahora. Correcto. Si se mueve el suelo y eso, no es un terremoto, ¿vale? Porque, o no, no lo sabemos. No lo digo muy fuerte en esta casa en concreto. En esta casa en concreto pasan cosas también. Pasan cosas. Por ejemplo, que estamos aquí. ¿Y por qué pongo esto de que es como hacer la lista de la compra, ¿no? Y pongo a continuación, ¿qué me falta? Porque creo que al final cuando... Yo creo que cada uno, dependiendo de sus circunstancias, cada persona empieza a pensar en el concepto de muerte en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, conforme vamos evolucionando vamos empezando a pensar en la muerte como concepto, luego en la muerte de las personas a las que queremos, en fin, vamos cambiando, ¿no? Pero cuando empezamos a pensar en la muerte propia, o bien porque nos ha tocado de manera directa, o bien porque vamos cumpliendo una edad, porque tenemos ciertos problemas de salud, cosas que nos sitúan, ¿no? en ese escenario. Entonces,
yo planteo esa lista de la compra como un qué me falta, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué podría haber hecho diferente? Ese rememorar, ese irse atrás y hacer el análisis, ¿no? En flashback de toda una vida y ver qué hubiera hecho diferente o qué me gustaría cambiar. Y claro, luego hay personajes de los que no voy a hablar, si el chiquillo no quiere para no hacer spoiler. Y hay un personaje muy concreto al que el protagonista se refiere a esa persona como alguien sabio, ¿no? Una persona sabia. Y claro, mi pregunta no va sobre el personaje, sino cuando tú puedes describir a alguien y escribir sobre ese alguien como alguien sabio, es porque debes tener algo de esa sabiduría. La sabiduría vital, el recorrido, el algo, porque no, creo que nuestra creatividad existe en tanto en cuanto tenemos capacidad para estar ahí. A ver, aquí es cuando me entra el síndrome de impostor. Que me viene entonces. Y quien me conoce va a decir, este tío cómo hace sabio, este no tan, de sabio, sabiondo quizás. Pero yo creo que todas las personas aquí presentes, somos personas mucho más sabias de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que hay mucho ruido y no nos escuchamos. Yo no he escrito esta novela pensando que soy sabio, pero en el mismo proceso de escribirlo, yo me he analizado y al hacerlo he descubierto, bueno, que estaba equivocado en muchas cosas. Me ha obligado a empatizar con la situación del muerto, que no está vivo, y al hacerlo, pues replantearme muchísimas cuestiones, ¿no? Y la sabiduría nace de eso, o sea, no creo que yo sea especialmente sabio, pero sí soy una persona que intenta valorar todas las opciones, intento ser objetivo. A veces peco incluso de abogado del diablo, ¿no? De decir, bueno, vale, esta persona me cae muy bien y la creo tal y cual, pues yo quiero saber conocer la otra versión. Y estos medios son más afines a mi opinión política, pero también quiero saber lo que dicen los otros. No que sea desconfiado, pero sí. Entonces, bueno, en todo en general creo que está bien informarse. Del mismo modo, por ejemplo, si hablamos de la muerte, aquí habrá gente que piensa que la muerte es el final. Puede que no sea. El final más absoluto, es decir, te mueres y bueno, ya está, se acabó. Voy a decir algo un poquito más de la calle, pero... Una presentación. Es una presentación. Entonces, bueno, hay quienes tienen fe y piensan que hay una vida eterna. Y hay quienes están en un espacio intermedio. Yo me he movido mucho en ese espacio intermedio para escribirlo porque yo personalmente también he ido dando bandazos, ¿no? Y me doy cuenta también que cuando nos oponemos a la fe, a la religión, lo hacemos desde una postura a veces contraria a la religión, a las instituciones, ¿no? Pero yo creo que incluso una mente científica, empírica, puede también considerar que la muerte no es exactamente el final. Y os invito, de hecho, a investigar. ¿No? Yo no soy tan sabio como doctores en física cuántica, como neurólogos de las principales universidades del mundo. Y cuando empiezas a abrir ese melón, empiezas a darte cuenta que no sabemos nada. A veces nos creemos que estamos aquí ahora en el punto más álgido de la ciencia y nos queda muchísimo por aprender. Por ejemplo, que hay unas cositas que parecen tubitos de cristal que se llaman neurotúbulos que están dentro de las neuronas, y que todavía no sabemos muy bien para qué funcionan, pero creemos que almacenan información cuántica. Y esto no lo dice yo, lo digo yo. Es una teoría que podéis buscar el profesor Penrose, que junto a un neurólogo, como físico especializado en física cuántica, pues sacaron la teoría por ahora, no probada, ORR, ¿vale? De sus siglas en inglés, que son muy largos, Orchestrated Reality. Sí, tú sabes que yo no tengo. Esto es una teoría, pero todo. Einstein propuso teorías, ¿no? Y después se demuestra, no. Lo que quiero decir es que la muerte es una incógnita.
Y nadie me puede convencer de que hay algo después, pero tampoco me puede convencer que no hay nada. Eso, al menos, y como digo, lo he analizado, he escrito un libro sobre el tema. Y por eso yo quería escribir un libro que fuera muy plural en su forma de abarcar la muerte. Que alguien, como decía antes, independientemente de su creencia, o incluso si es radicalmente está opuesto a la idea de que haya nada, que también pueda leerlo y empatizar, porque al final lo que está claro es que todos los que estamos aquí presentes vamos a morir. Perdón, eso sí es un spoiler, espero que no. Pero bueno, si hay alguien que sabe cómo no hacerlo, que me lo diga, por favor, porque yo no quiero ser el protagonista si lo puedo evitar. Pero es verdad, o sea, creo que todos aquí, pues, en algún momento, espero que dentro de muchos años, y después de vidas maravillosas y largas, la vamos a pichar. Entonces, creo que enfrentarnos a esa realidad, para algunos, pues ve más allá de ese horizonte y se prepara para lo que pueda estar al otro lado, pero otros pues dirán, bueno, si es el final, voy a asegurarme que al menos aquí deje un recuerdo agradable, y eso es a lo que invita este libro. De hecho, considera, sin spoilear demasiado, considera todas las opciones posibles para que cada uno pueda hacer un poquito como crear tu propia aventura, ¿vale? Y ya pues llegar ya a la conclusión que tú. Sí, porque no es nada dogmático tu libro, para nada. Yo espero que para nada. No, te abre tantas posibilidades como lectores no puede haber. Sí, correcto. Y dice su libro en la página 86. Su voz, llena de una certeza que me conmovió. La miré, que yo lo miré, intentando comprender quién era esa criatura tan sabia. Alex que Alex Padina, entre otras cosas, en su libro habla de las relaciones interpersonales, ¿vale? Y creo que eso es un grueso importante de la novela. Hablar, en primer lugar, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con las demás personas, incluso de con cuántas personas nos relacionamos y sus variaciones. Voy a hacer preguntas por separado, ¿vale? Hace mucho rato de esta presentación, él habló de ojalá algún día mis hijos lean mi novela y digan, esta novela la escribió mi padre. Sus hijos están y no están en la novela. Eso no es spoiler. No. Porque no son ellos, ¿vale? Porque ellos son y ahí andan. ¿Dirías que una parte que has intentado reflejar en la novela, y aparte de un sí o no, me lo vas a explicar, es darnos cuenta también de que somos tantas personas como personas existen en nuestra vida y que con cada persona nos relacionamos de forma distinta y en cada momento de forma distinta? Totalmente, y eso fue un reto. Cuando llegué a un punto de la trama en el que el personaje pues, tiene que evolucionar, me di cuenta de, bueno, si yo quiero hacer una reflexión sobre la vida, vale, está muy bien que la viuda en este caso sea un personaje importante, ¿no? Y reflexionar sobre el duelo desde ese punto de vista. Personaje padre, está bien que hayas incluido los hijos. Yo, ¿cómo puedo hablar sobre la vida de alguien y lo que deja atrás si no echa de menos a su hermano, si no menciona a sus padres, si no menciona a sus amigos, si no menciona a su perro? Yo el universo se iba expandiendo y al hacerlo me di cuenta de toda la gente que a mí me importa en mi vida. Toda la gente que si algún día soy un fantasma, no sé si dentro de Sabana Blanca he ido boquete aquí o espero que no como moquete, o sea, y dejando rastros por todos lados verdosos, eso no sería muy elegante. Pero si algún día soy un fantasma, yo pensaba, ¿cuánta gente me gustaría visitar en sueño? Decirle, estoy aquí, me importabas. Y era difícil porque el libro no puede tener 700 páginas. Bueno, quizás no, otro género sí, pero esto sería infumable si fuera más tocho. Entonces, creo que el cosmos, el universo que nos compone como personas, todas esas estrellitas, algunas están a muchos miles de años luz, otras están ahí, estamos orbitando alrededor de ellas, pero todas son importantes, todas
ilumina nuestro cielo al final, ¿no? Pues has hecho súper poético, voy a poner una cita de Perfecto, camiseta. Pero es verdad, o sea, no te he preparado siquiera. De hecho, ahora me acabas de lanzar otra pregunta y la otra la tengo que dejar para después. Ya me estoy cargando todas las preguntas de nuevo. Pero es verdad, o sea, creo que todo ese universo nos define y he intentado reconocerlo en las 200 y pocas páginas que tiene el libro. Una fuente no muy grande, así que da para un par de semanitas así en buen ritmo. Sí. Y una pregunta que ha aparecido de pronto aquí en el folio. ¿El libro este puede ser en cierta medida una invitación a pasar de estoy aquí, me importabas, a una invitación a decir estoy aquí, me importas? Sí, totalmente. De hecho, es curioso porque, bueno, el libro salió el día 16 oficialmente, o sea, lleva 10 días, ¿no? Veo caras familiares que sé que, bueno, tienen una copia que han empezado, otros todavía no, algunas se lo han leído, algunas se lo han leído. Es decir, mi amiga y compañera son más dirigentes que los cabroncetes de mis amigos. Ha habido muchos champions últimamente. Y sí, yo creo que totalmente. O sea, no quiero decir que esto es como diría yo. Yo soy el autor del libro, es verdad. Tampoco es mi testamento final, ¿no? O sea, tampoco estoy intentando dejar algo que sí, como he dicho, como un libro. Si fuera mi último libro, ¿cómo lo escribiría? Y como decía, he querido tocar ese cosmos, pero tampoco creo que he aceptado, igual que acepta el personaje en el libro, que hay que dejar ir. Y también hay que dejar ir en el proceso de escritura. Y eso es algo que me ha enseñado la experiencia increíble de pasar de poesía a prosa. La poesía siempre puede ser tan subjetiva, puede ser tan simbólica, ¿no? Pero a la vez, ese uso de adjetivos, de descripciones, como cargues la novela demasiado, te das cuenta que no estás dejando a los lectores también imaginar lo que quieren imaginar. Que el libro no es mío del todo, también es vuestro, de quien lo lea, ¿no? Entonces, bueno, he querido dejar también ese espacio que respire y dejar ir algunas de esas ideas, decir, bueno, puedo mencionarlo, dejarlo de pasada, pero tampoco tengo que ahondar en todo, ¿no? Quiero ahondar en lo que iba a hacer antes, porque la tengo aquí señalada la pregunta antes de cambiar de tema, ¿vale? Y hablando de las relaciones humanas, hay cierta reflexión en la que el protagonista se pregunta, ¿no? Si al final, bueno, hay ciertas personas que son las importantes, ¿no? Y el resto son como personajes secundarios en nuestras vidas, ¿no? Que están por ahí pululando, que pasan, van, vienen. Si nos salimos del autor y nos adentramos en la mente del autor, si nos salimos del protagonista, ¿no? Y entramos en la mente del autor, ¿realmente hay una jerarquía de personas en la vida de la gente? Yo creo que a veces, y creo que esto nos lo va enseñando los años, ¿no? Cuando era más joven, la jerarquía en cuanto a importancia de las personas que están en tu vida lo daba la cercanía y la cantidad de veces que lo veías a la semana o al mes. Esas eran las personas importantes, las que siempre estaban ahí. Y creo que eso va cambiando. Creo que en la distancia te puede demostrar que hay amistades que da igual lo que le he hecho. O sea, hay gente que puedo ver 3 años después, 4 años después, la veo y digo, si este cabrón es mi hermano. O sea, esta persona está ahí y me siento y me tomo una cerveza, pero no tengo ningún problema con el alcohol, de verdad. Esta semana mucha agüita. Esta noche no sé porque me he cogido el día libre mañana, pero bueno. Pero digo, bueno, esto ha pasado la prueba del tiempo. Y yo sé que hay gente que hace mucho tiempo que no veo, que si estuvieran aquí hoy, algunos de hecho lo están, a veces no se trata ni saludar. Es verdad que tenemos la tecnología que a veces hablamos tan mal de ella, también nos permite mantener ese hilo abierto, ¿no? Esa conexión. Pero efectivamente, o sea, yo creo que esas personas, aunque estén lejos, hayan estado en un momento
Yo sabía, yo esto lo he vivido. Yo me acuerdo lo que le dije a mi pareja un 2 de febrero del 2002. Universitario, en Sevilla, me dice, bueno, aquí me puedo yo disfrutar un poquito de la vida, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, tengo un problema, que es que si empezamos a salir, yo sé que si empiezo a salir contigo voy a estar contigo toda mi vida. No sé cuánto me queda, pero bueno, ya son unos cuantos años. Ya son unos cuantos años. Y del mismo modo me ha pasado con amigos de la infancia que han ido desapareciendo, o sea, eran personas súper importantes y se han ido desapareciendo. Y otras que he conocido ya con cierta edad y tal, que desde el primer momento había una sintonía. Yo creo que no estoy contando nada nuevo, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado esto. Que hay personas que vuelven a tu vida y dices, es que es como si no te hubieras ido nunca. Y en el libro, pues, obviamente, pues se refleja eso también, se reflexiona sobre eso. Veis un poco cómo han sido nuestros momentos de preparación, ¿no? Porque podríamos estar aquí 3 días más, ¿vale? Porque quiero llegar a otro tema, pero que no puedo. Entonces, hay una parte en el capítulo en que no sé si decir que pasa en otro país. Sí, dime. ¿Vale? En Cuba. Y aparecen personajes que no son de los que vuelven. No. Pero sí marcan, es decir, hay personas que, aunque sean fugaces en nuestra vida, nos dejan una impronta, un aprendizaje, cambian nuestra forma de ver el mundo, cambian nuestra forma de ser, de estar en el mundo. Eso es algo que, porque ahora mismo hemos hablado de eso, ¿no? De esa lealtad de personas que por más o menos tiempo que compartamos con ellas van a estar siempre, forman parte de nuestro recorrido. Pero hay como pequeñas lucecitas que van apareciendo y sombras también que van apareciendo y que nos conforman, ¿cierto? De hecho, poco esa pregunta más de la perspectiva de las sombras también. O sea, cuántas personas aparecen en nuestra vida y nos pegan un areazo de patada y una zancadilla que nos comemos el suelo. Y son importantes. O sea, yo creo que, o sea, profesionalmente me gustaría vender muchos libros y vivir de ellos, pero todavía no he llegado a ese punto. Y trabajo en el sector de la aviación, como muchos sabéis, con algunos compañeros también de trabajo, compañeros de trabajo, amigos también, amigos que veo todos los días en el trabajo. Y en aviación, de hecho, se aprende mucho, de hecho, ahí también hay pilotos, se aprende mucho de los errores, por desgracia. Pues en la vida también. Yo creo que me han enseñado más las cosas chungas, las sombras que las luces muchas veces. Entonces, bueno, es verdad, en el libro introduzco algunos personajes que remueven cosas muy, muy delicadas en el personaje que le llevan a enfrentarse al odio, a la ira, a la inseguridad. Pero eso precisamente, si uno no se enfrenta a sus demonios, no logra vencerlos. Si lo va encerrando en un cajón y lo va alimentando con tranchetes por debajo de la puerta, cuando abre la puerta el demonio ya está en Wincy, está ahí apretado. Así que creo que es importante también dar el reconocimiento a esos enemigos, vamos a decir, que nos podemos encontrar, porque cómo lidiamos con ellos nos va a definir al final a nosotros mismos. Hablando con él, yo le decía, esta es una novela para leerla muchas veces. ¿Vale? Hay libros que tú lees una vez y ahí los dejas y son muy bonitos a la estantería, y hay libros que hay que releer, ¿no? Y a mí me interesa mucho todo esto que estamos hablando porque es muy importante y también me interesa mucho el proceso creativo. En una primera lectura posiblemente te quedes más en la parte emocional, en la parte que te toca a ti individualmente, y cuando haces relectura te vas dando cuenta de que detrás de una novela como esta hay un ejercicio de documentación brutal, ¿vale? Y a mí me encantaría que tú nos contaras un poco cómo es ese proceso de documentación, porque no das puntadas sin hilo, no da puntas sin hilo, ¿vale? Chiquillo esto, entonces, bueno, cuéntanos un poquito esa parte. Pues, yo te lo agradezco porque ya se pone una cosa un poco densa, ¿no? Entonces, hablar un poquito del proceso que a mí me gusta. Yo creo que, obviamente, hay géneros que sí, si estás escribiendo histórico, ¿no? Novela histórica, o sea, tienes que dar un trabajo de documentación, es increíble, ¿no? Estoy también, bueno, viendo de reojo un proceso de una autora que me gusta mucho también, que está haciendo una investigación muy importante de lazos familiares y tal, y lleva 3 años todavía escribiendo muy poco, pero documentándose. Y es importante, porque después tienes
tienes esa sopa primordial de la que después sacar una obra. Yo en mi caso es verdad que la novela ocurre principalmente una fantasía, así que me puedo inventar lo que me dé la gana hasta cierto punto. Pero todo detalle que digo, que puede ocurrir en el mundo de los vivos y que cito lugares o cito tal, me gusta que sea completamente cierto. Hasta idiomas. Hasta idiomas. Y yo he tenido mucha preocupación porque meto algunas frases, no voy a decir en qué contexto, en yoruba. ¿Alguien habla yoruba en la sala? Soy una persona que está familiarizada, pero tampoco es que tenga el C1 o el C2 en yoruba. Y claro, cuando empiezas a tirar de traductores online, de Google y tal, y metes la frase, pues voy a hacer a la inversa, voy a coger esta frase que me ha dicho que esto significa vete de aquí, por decir algo improvisado, y lo voy a poner en otro a ver qué me sale en yoruba, y te sale algo completamente distinto. Entonces, nada más que para investigar, encontrar una fuente, foros y demás, donde pudiera confirmar que mi yoruba llega al menos al de 2, fue importante. Y después también hablábamos de las casualidades, de las coincidencias, y ocurrió una cosa muy bonita. Hay una fecha que se menciona y es un recuerdo de una noche de Halloween. Y aunque no lo menciono mucho, sí es verdad que, bueno, para poder describir mejor los lugares y eso, yo me he criado en el puerto de Santa María y hago referencia al puerto de Santa María. Muy sutiles. La protagonista dice que trabajaba en una bodega de comercial, no dice si es La Rioja o donde sea, pero voy dejando algunos detalles, ¿no?, que se ve que es del puerto. Y claro, está escuchando una canción en la radio, está escuchando el hermano, un cassette, claro, pensé, bueno, ¿qué música escuchaba yo? Mis hermanos que soy un poquito, con perdón de la palabra, goma rota, y aquí mi madre está presente, sabrá decir qué pasó, para que yo me lleve 11 años con el segundo y 14 con el mayor. Algo pasaría. Creo que fueron los carnavales en Tenerife. Sí, afirma el padre. Ahí está, se ha puesto rojo colorado, de Cleopatra y mi padre de Marco Antonio, y mira fotos. Y mi madre no ha sido traído con el champán en la mano. Y yo, pues ya está. Y yo que soy casi una pasa más arrugado que con 10 meses casi que nací en Inglaterra, cuando ya se había mudado, pues yo febrero, y yo era para noviembre, me salieron las cuentas. Sorry, mom. ¿Y por qué decía yo esto? Ah, sí. Como me llevaba bastantes años con mi hermano, pues yo tuve la suerte, porque para mí es una suerte inmensa, que cuando yo tenía una edad de estar escuchando canciones así más infantiles, pues estaba escuchando la música que consumían ellos. Hay un detalle, yo no quería reflejar todo, o sea, toda mi vida familiar en la novela, ¿no? Pues tengo 2 hermanos, pues el personaje tiene 2 hermanos. Pues mi padre así, tiene que ser así, ¿no? Yo he hecho cambio. Tengo 2 hermanos, uno se llama Jason, otro se llama Adrian, soy medio guiri. Y el hermano del protagonista de la novela se llama Jaden, que es un nombre también inglés, y era Jason y Adrian, de ahí vino la inspiración, ¿no? Y tanto Jason como Adrian tenían gustos propios de la época, buen gusto musical, entonces yo me crié escuchando Queen, escuchando The Cure desde que era pequeño, Sisters of Mercy, y hay referencia a estos grupos. Pues da la casualidad que yo quería decir, bueno, voy a ambientar este recuerdo en la infancia del protagonista. Y va a estar sonando Just Like Heaven, igual que en el cielo, ¿no? Se traduce, que me parece muy apropiado. Y miré el año en el que salió, coincidió unos mesecitos antes que Halloween, y digo, todo esto me coincide. Y ahora ya se me va la olla y empiezo a escribir sobre la tormenta que había, qué tal. Y después, ya en este nivel de friquismo, como eso no lo ha aceptado la RAE todavía, pero yo sí, con cara de friquismo. Releyendo, digo yo, aquí tampoco llueve tanto en octubre, y yo tenía una tormenta aquí de... voy a decir beatbox, ya. Esto va a ser, ¿sabes? Esto no pega, ¿no? El puerto, en esta lluvia, esta tormenta. Así que, ¿qué es lo que hice? Pues como tú dices, maniático, miré el tiempo. Busqué qué tiempo hacía en el 86-87 en el puerto de Santa María y encontré que había entrado una pedazo de tormenta que no suele entrar, una borrasca por Portugal y tal cual, y que justo ese Halloween, que además coincidió en fin de semana, como coincide en el libro, hacía un tiempo horrible. Menos mal que no fue al contrario, porque entonces hubiera tenido que describirlo, porque ya no podría yo. Y bueno, pues no enrollarme más, hay un detalle
ahí, hay un personaje secundario, bueno, secundario no tan secundario, que es de Cuba y ha estudiado, yo quería que se dedicara al mundo de la moda. Hablé con mi amigo Juanma, que ha ocupado cargos muy importantes en Inditex, y me corrigió y me dijo, para nada, no. Está en corte y confección, no, estudiaría diseño, y si es en Cuba, quizás en Moscú o en San Petersburgo, y no desfilaría en esta pasarela que has dicho tú, porque esos colores serían más de Sao Paulo, no tanto de Helsinki Fashion Week. Pues hasta ahí he llegado, Ya lo de la muerte y la vida, eso yo ya no lo sé, yo ya ahí quizás pues ya me lo he inventado un poco. A ver, ha trabajado su novela y es verdad que hay muchas referencias a su vida, ¿no? Como el ejemplo que ha puesto de los nombres de los dos hermanos. Sí tengo que decir que, sin spoilear, Marco Antonio solo fue así el día de Tenerife, ¿vale? Que no tiene nada que ver con lo que pone en la novela, ¿vale? ¿Cierto? ¿Vale? Por salvar las diferencias. Pepa, tú nos cortas cuando tú lo estimes oportuno, porque nosotros podemos seguir de la teoría. Bueno, también podemos dejar el fin. Eso es, pues, permíteme simplemente que le haga dos últimas preguntas, ¿vale? La primera, ¿cuándo nos podemos sorprender con esta novela? Tú no te dedicas al marketing, pero me has preguntado de pronto así para... A mí lo de entrevistas me mola. Bueno, tengo que poner para eso la voz más radiofónica. Esta novela podemos... Recuerda que llevas chaqueta hoy, ¿vale? Es verdad, hoy soy más serio. Realmente, con la mano en el pecho, yo creo que esta novela puede dar la impresión, por lo que estamos hablando, de ser extremadamente densa o tratar temas que son complejos, temas que nos pueden dar un poco de vértigo. Pero creo que se puede leer, que no se hace, es lo que he intentado. Y ha sido una cosa, porque al principio, claro, quería reflejar la confusión. Si hay algo después, ¿cómo es eso? Tiene que ser tela de confuso. Esto tiene que ser como nacer otra vez, ¿no? Cambias de medio, eres incorpóreo. ¿Cómo describo eso? Entonces, pues empieza intentando describirlo con dificultad, ¿no? Pero llega un momento en el que digo, como yo siga aquí describiendo la nada, el vacío, el tal y tal y tal y tal y tal y tal, la gente se me va de la sala. Sí. Entonces empiezo a cambiar de escenario, empecé a introducir más diálogo. Así que eso ha sido lo que yo he intentado hacer, cambiar esos escenarios, cambiar la dinámica, que hay un arco claro del personaje, hay un elemento de caída del héroe, de recomponerse, y eso creo que es lo que invita a que sea una novela leíble. Así que yo creo que sí va a sorprender porque no es tan tenebroso y creo que, sobre todo, me gusta pensar que deja buen sabor de boca. Espero que es un poco saladito de lágrimas, porque tampoco está mal, pero creo que deja buen sabor de boca. Yo no soy tan tenebroso tampoco, ¿eh? Mi lista de Spotify sí. Pero... dejo un montón de preguntas para próximos episodios de entrevistas con Alex Padina y me voy a la última, que es extraída directamente del libro, ¿vale? Y bien, ¿qué has aprendido? Bueno. Buena pregunta. Qué buena presentadora hemos buscado, ¿eh? De hecho, me gustaría aquí en las notas decir, esta la tenía yo y tal y cual, ¿no? Mira, pues no la tenía preparada. Pero mira, de una de las cosas más formales he aprendido que no es lo mismo escribir novela que poesía, como os decía antes. Es un trabajo, no decir que es mejor, más difícil, tal, es diferente, es completamente diferente. Y a mí eso me pilló un poquito confiado. Yo terminé de escribir el primer manuscrito en enero de 2025, ha salido publicado el libro ahora, hace un año nada más que de revisión de manuscrito, y habiendo añadido unas 2000 palabras en la revisión, el manuscrito final tiene 4000 menos que el primero. O sea, fue más eliminar contenido, cosas que me di cuenta que eran redundantes, esa sobrecarga, ¿no?, de sensorial. Y ya digo, tiene que respirar. Y para eso usé una figura que recomiendo a cualquier escritor en la sala, sobre todo alguien que se está animando a escribir. Puede ser buen escritor o buena escritora, pero hay una profesión que es de corrector y tira de corrección. O sea, te garantizo que vas a tener
fallos, y no me refiero a que se te haya escapado una tilde o una H, me refiero a cosas que uno en una cabeza funcionan, cuando lees el texto no lo ves, pero alguien que lo está viendo desde fuera no tiene ese universo detrás y no le llega el mensaje. Entonces, una buena revisión, yo he contado como, bueno, antes de enviar el manuscrito a la editorial, hice una revisión por mi cuenta con una correctora profesional, pero después he contado una revisión muy buena con un platero que es Ismael, que ha hecho un trabajo fantástico, además respetando mucho mi voz, que eso también me ha gustado, no tener imposiciones, y eso es importante. Así que eso es lo que he aprendido a nivel más formal. Pero si me quedo con una reflexión sobre qué he aprendido yo vamos a intentar pegarme la de sabio, ya que decía que era yo muy sabio. Yo creo que he aprendido a amar mejor. Yo creo que eso es lo que me ha enseñado Diario de un Muerto. Yo creo que eso es importante. Amar mejor, y no me refiero solamente al amor romántico, en general, a dejar ir, a entender lo que es la negación, lo que es realmente amar a alguien, y se puede amar muchas veces desde la distancia y respetando los espacios. Y esa es al menos para mí, la gran lección ha sido esa, amar mejor. Gracias. Para que el público también, si lo desea, haga alguna pregunta a Darío y a ella. No me puedo creer que nadie se vaya encima. Seguro que uno haga. Todo a la vez no, por favor, que nos algo más, ¿vale? La primera pregunta siempre es la difícil. Habéis hablado de muchas cosas en general, pero a mí me gustaría saber a ver cuándo y cómo se te ocurrió hacer. Qué buena pregunta, me ha gustado. Y es verdad que era algo que sí, quizás en algún momento podría haber salido y no ha salido. Pues te agradezco la pregunta. Pues mira, curiosamente es una cosa muy concreta, no tengo que divagar mucho. Obviamente mi propia experiencia con el duelo. Y yo cuando falleció mi padre, que vio joven y fue de una forma muy repentina, o sea, no fue una enfermedad, tal, el día de mi cumpleaños estaba celebrándolo con él, quedándome en casa de mis padres, y a la mañana siguiente me despertó los gritos y la situación de mi padre sufriendo un infarto y se me murió en las manos, intentando reanimar. Yo no quería terminar en este punto, lo siento, pero lo he superado, creo. De la forma que se puede superar algo así. Y pasados los años, ¿no? Uno se da cuenta porque quizás no ha cerrado las heridas como debía, que hay un síndrome postraumático, y uno de los mecanismos de defensa mío era intentar imaginarme si mi padre existe de algún modo, y de esto da para otra conversación, pero alguna pista me dejó de que quizás había algo, lo dejo ahí. ¿Cómo es su experiencia? No me refiero a cómo lo veo yo a él si se me manifestará, no. ¿Cómo está siendo su experiencia? ¿Qué está viendo él ahora mismo, si sigue existiendo de alguna forma, en algún plano? Agujeros de gusano, el cielo con suelos de oro, no lo sé. Pero ¿qué está viendo él? Y esa idea se me quedó ahí. Y pensé hacer algo más poético. Explorarlo desde la poesía. Exploré el duelo desde la poesía. Pero no me daba esa narrativa, ¿no? del muerto. Y entonces hay una canción de un grupo que se llama, lo voy a pronunciar en español y después lo digo en condiciones, Anathema. Es un grupo que empezó en géneros muy oscuritos, el doom metal y demás, pero fueron cambiando un sonido más Pink Floyd, más Radiohead, un rock alternativo, progresivo. Y en una canción que se llama Presencia, hay una voz hablada. Y mi alemán es horrible, las palabras son y esto sí me lo apunté por aquí, Eckhart Tolle, no sé cómo se pronuncia en alemán, creo que es Tolle. Y decía que la muerte no es lo contrario a la vida. La muerte es lo contrario del nacimiento, porque la vida es eterna. Y eso me gustó mucho. Entonces empecé a imaginarme cómo es la vida de un muerto.
eso ya suena un poco, ¿no? Contradictorio. Así que eso fue lo que me animó a llevar ese pensamiento que yo había tenido al papel. Así que muchas gracias por la pregunta. Simplemente apuntillar una cosa. Por favor, leeros este libro porque habla del nacimiento de una manera tan bonita que no puedo decir más porque entonces os perdéis esa emoción de descubrirlo, ¿vale? Pero de verdad... Nacimiento en primera persona. ¿Podría decirnos cuál fue el momento en el que estuviste más cerca de abandonar la idea de escribir este libro? ¿O cuál fue el momento más difícil de afrontar? Hubo dos momentos. Uno más puramente literario, creativo, de bloqueo creativo, y otro más personal. El de bloqueo creativo fue tras primeros 2 capítulos escasos de decir, vale, todo esto está muy bien, pero esto no puede estar constantemente, lo que hablábamos antes, ¿no? De esto no puede ser aquí en el éter y tal y cual, tengo que empezar a meter ahí un poquito más de acción, por así decirlo, ¿no? Y no sabía muy bien por dónde iba a terminar el libro. Y creo que es importante, al menos este es mi proceso, ¿no? Cada uno tendrá el suyo. En algún momento del libro, aunque empieces sin saber a dónde lo vas a llevar, tienes que pausar el momento de terminar y decir, vale, esto está muy bien, pero ¿qué caminos voy a seguir? ¿Cuáles no debo irme por los cerros de Úbeda? ¿Cuáles tienen que mantenerse? Y eso, yo el manuscrito lo abandoné casi un año, desde lo primero que escribí. Y después hubo un momento en el que dejé de procrastinar y dije, no puede llevarte esto al bloqueo, porque no era un bloqueo creativo, era un bloqueo, era el miedo. Lo que hablaba de esa moneda antes era el miedo, y era el miedo a enfrentarme a lo que yo sabía que quería escribir y era importante para la novela, pero no me apetecía imaginarme y empatizar. Y es cuando no habla solamente de la muerte del protagonista, sino de otras personas que están presentes. Y eso es muy, muy duro y me costó mucho, pero al final el otro lado de la moneda, que es el amor, es lo que te da un poquito la fuerza para encontrar esa inspiración y terminar. ¿En qué lugar físico encuentras mayor inspiración? ¿O en ciertos momentos, por ejemplo, estás en la ducha y se te ocurre, tienes la libreta a mano o tienes un sitio en concreto donde encuentras esa inspiración? Por desgracia, en la ducha normalmente me inspira a ponerme a dieta. cuando digo, aquí la cosa a ver por dónde va el colesterol y la glucosa y vamos a hacer algo al respecto. Pero sí es verdad que hay y por desgracia también hay un momento que es por la mañana. A mí la mañana, el cerebro reactivado que todavía viene, está en el mundo de los sueños todavía casi, y te empieza a despertar y me meto en el coche y voy para el trabajo y empiezo a pensar, a veces incluso quito la música porque tengo un pensamiento, tengo tal, pero después llego al trabajo y tengo que asegurarme pues, que don Oscar Soto, que es mi jefe, esté contento porque yo trabajo y no escribo novelas donde estoy, porque si no, no vendría muchos cursos de piloto. Y es frustrante. Claro, yo creo que los que no disponemos, como decía Virginia Woolf, de una habitación propia, pues tenemos esa dificultad de que a veces la inspiración viene cuando no puedes prestarle atención. Y para eso está, al menos lo que yo uso, el bloc de notas del móvil, en el que escribo las ideas, quizá esas frases, o incluso grabo una nota de audio y pienso, el protagonista va a pasar esto, tal. Y ya después lo puedo desarrollar. Pero yo he escrito a ráfaga. He escrito mucho a ráfaga. A veces había disciplina de intentar escribir por la tarde, de tal, pero he usado mucho vacaciones, muchos domingos, muchos viajes de trabajo en las horas de avión, con el portátil ahí disfrutando de un bocadillo aceitoso de Ryanair y escribiendo sobre diarios de muertos. Algunos viajes más largos a sitios más exóticos, pues ya estaba yo más cómodo escribiendo, pero sí, creo que eso en sí mismo es un reto, el encontrar el momento adecuado. Cuando se junta el momento adecuado, la inspiración, es maravilloso. Entonces, los momentos que tenía tiempo y no estaba tan inspirado, lo usaba para plantear
cosas un poquito más, un trabajo más de campo, ¿no? El investigar, el mirar por dónde iba a ir tirando, el revisar, y a veces revisando decías tú, hoy no estoy inspirado pero tengo el tiempo, lo voy a aprovechar, lo voy a revisar. Y revisando dices, pues mira, esto me sobra, esto no. Y ha sido un poquito así, pero la lucha no. Una última pregunta. Ahí está. Cuando empezaste con la idea de hacer ese libro, cuando ya has terminado el libro y lo has leído tú por tu propia cuenta, ¿se parecía a la idea principal que tenías? Qué bonita pregunta. La entera esta. Qué bonita pregunta. Y delantera porque es su hija. Y esto no estaba preparado, esto no venía de casa preparado. Pues no, la verdad es que no. Pero cuando te hicimos a ti tampoco sabíamos cómo ibas a salir. Y mira lo que Y mira lo que ha salido, mira la sorpresa tan bonita que tenemos. Entonces yo creo que hay cosas que se crean y no sabes qué va a salir. Y tienes que respetarlo. Yo creo que es importante respetar eso. De hecho, se habla en el libro. Respetar, cuando he dicho de amar mejor, no me refería pues yo cocino de maravilla, o sea, yo no se puede quejar de muchas cosas. Y soy muy ordenadito y demás. Pero me refiero a amar mejor en muchos otros aspectos. Y amar mejor, en el caso de los hijos, por ejemplo, aceptar que cada uno es como es. Claro, porque ustedes sois más distintos que y en casa pues también tenemos algo en común, pero con mis hermanos también cada uno un poquito de aquella manera. Entonces, el libro, el proceso creativo también lo tienes que amar. Quizás tú tenías una idea, pero si al final sale otra cosa, pues mira, no era lo que tenía pensado, pero esto es lo que me ha salido. Y esto es lo que ha salido de mi interior. Y lo voy a respetar y esto va a ser diario. Gracias por la pregunta, me gusta. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ahí está el libro. Tenemos al autor para que firme. Tenemos una copa. No tenemos cervezas, pero tenemos una copa de vino de Jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje, para que mientras que él está firmando podamos pasar un ratito juntos y tomarnos una copa. Muchísimas gracias y lee este libro.